Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Me da mucho gusto saludarlos, doctor Máximo Carvajal, ¿cómo le va? Mucho gusto, ¿cómo está? Muy bien, pero ¿cómo que días? Tardes. Tardes, dije tardes, ¿verdad? Disculpen, dije días. No quiero que acabe el día, pero bueno, No, aquí yo sí. estamos, aquí estamos con muchas ganas de empezar la semana, a hacer trueques, a compartir experiencias. Y bueno, pues, por supuesto, aquí el día de hoy tenemos un trueque muy interesante con la licenciada Carolina Sayas. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Bienvenida a hacer un trueque. ¿Qué tal, Daniela? Buenas tardes, doctor Carvajal. A todos, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y bueno, espero que pasemos un ratito agradable aquí conversando. Excelente. Y bueno, antes de empezar, me gustaría ver si me permites compartir un dato peque del trueque, que ya es tradición aquí en Hagamos un Trueque. El dato peque del trueque: la baja del reciclo del régimen simplificado de confianza por incumplimiento en la presentación de la declaración anual. Bueno, si eres contribuyente que tributas en el régimen simplificado de confianza, de acuerdo con lo que establecen los artículos 113E y 113I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bueno, pues tienes la obligación de presentar tu declaración anual. Todo contribuyente que incumpla con la presentación de la declaración anual en los plazos establecidos dentro del mes siguiente a la fecha de vencimiento, la autoridad va a poder actualizar las obligaciones del contribuyente para que tributen desde el inicio del ejercicio en el régimen que le corresponda. Esto se entiende para aquellos contribuyentes que no hayan presentado su declaración anual en la fecha que les corresponde, es decir, la persona moral hasta el 31 de marzo del 2023 y la persona física hasta el 30 de abril del 2023. La autoridad fiscal, escucha bien, puede actualizar las obligaciones tuyas como contribuyente y con esto vas a tener que estar presentando las declaraciones complementarias desde el inicio del ejercicio fiscal y vas a tener que cubrir las diferencias que tengas a cargo más las actualizaciones y los recargos en conjunto con todas las obligaciones que tú tengas en materia fiscal. Es muy importante que presentes la declaración anual en el tiempo que te establece, no te pases un solo día, porque ya las propias disposiciones le dan la atribución a la autoridad para que te pueda reclasificar con respecto a las obligaciones que tú tienes en materia de tributación. El fundamento legal es el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, el artículo 113E y 113I de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la regla 3.13.34 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2023. Un dato peque del trueque muy importante. Cumple en tiempo y forma con tus declaraciones a efecto de que te puedas mantener en este régimen, que es un régimen muy especial y es un régimen muy importante que te genera beneficios a largo plazo. Pues muchas gracias por este dato peque del trueque y bueno, aprovecho para decir que el día de hoy es un día muy especial. Quiero felicitar al doctor Octavio de la Torre, que el día de hoy es su cumpleaños. Bueno, pues como te mandamos un grande abrazo de parte de todo el equipo de Hagamos un Trueque y bueno, por acá te apapachamos. Lo prometido es deuda, doctor. Le dije que iba a estar aquí. Espero que esté en Mérida. Está en Mérida. Está en Mérida aquí, dejándose apapachar. Yo pensé que estaría en la Ciudad Blanca, pero se me hace que está en la ciudad en la calle de Mérida, en la colonia Roma. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, Daniel. Feliz cumpleaños, Gracias. querido Octavio. Aquí ya listo. Aquí estamos, a ratito salimos otra vez de viaje, vamos a andar por Aguascalientes, Ciudad de México, y vamos a ir también a Ensenada, Baja California en esta semana, pero ahorita estamos aquí aprovechando tratando de aprovechar lo que queda del día, de verdad. Gózala con Daniela y con tus hijos, váyanse a cenar rico, rico, unos papazules, unos panuchos, en fin, a la Internacional Susana, órale. Muchas Esa gracias. no me la sabía. Vamos a La voy a aprovechar sus anotar. recomendaciones. Oye, ya vio que ya está nuestra invitada del día de hoy, ¿verdad? Aquí anda nuestra invitada el día de hoy, ya la saludamos a la licenciada Carolina. Y bueno, pues nada más queríamos dar este pequeño espacio para felicitarte, Octavio. Pero bueno, si me permite, licenciada, voy a presentar su semblanza.
la licenciada Carolina Sayas. Es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, con maestría y doctorado de Estudios de Desarrollo Global por la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Zaragoza de España, en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en el Southwestern University on Finance and Economic en Chengdu, Sichuan, China, y la Universidad Autónoma de Baja California. Ha impartido clases en diversos niveles académicos en el sector público y privado y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel candidato, cuenta con perfil de PRODEP y es académica certificada en Administración por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Ha publicado diversos libros, capítulos de libro, artículos científicos en revistas especializadas, indexadas y arbitradas. Ha participado en congresos nacionales e internacionales como conferencista y ponente. Pues maestra, doctora, es un honor tenerla aquí y bueno, pues le cedemos el micrófono, más o menos son 45 minutos de conferencia y al final preguntas y respuestas y participación de panelistas, si me lo permites. De acuerdo, muchísimas gracias, Daniela, pues cuando ustedes así me lo indiquen. Adelante, pues ya, Okay, muchas el trueque es gracias. tuyo. De acuerdo, vamos a compartir pantalla aquí. ¿Me apoyan, por favor? Diciéndome si ya se ve y me escuchan bien. ¿Se ve? Sí se ve, se escucha perfectamente. Habría que ponerla en pantalla completa nada más. Ahí está. Listo, ¿eh? Bueno, pues primero que todo también extender la felicitación, doctor Octavio. Espero que tenga un muy bonito día, una muy bonita tarde ya, ¿no? Ya nos queda poquito para finalizar el día. Y bueno, qué mejor que cumplir años y celebrar haciendo lo que más nos gusta, que seguramente es trabajar, ¿verdad? Ok, pues vamos a dar inicio. Voy a poner aquí un cronograma, un cronómetro para no extendernos más de la cuenta, ¿no? En el tiempo, no abusar del tiempo. Bueno, el día de hoy agradezco primero el espacio a Daniela, a todo el equipo de producción aquí de Hagamos un Trueque, y bueno, me gustaría compartir algunas ideas que hemos estado pues digamos retomando, recapitulando de trabajos anteriores y de análisis comparativos que hemos estado trabajando con China, el doctor Luis Alfredo Ávila López y su servidora, que seguramente a Luis Alfredo ustedes ya lo conocen, trabajamos en conjunto. Y bueno, trabajamos nosotros en el Centro de Estudios de China, Baja California, y de alguna u otra forma nos estamos acercando a tratar de entender un poco mejor a China desde distintas perspectivas, ¿no? Por eso el día de hoy pues hablaremos acerca de las universidades. Un tema educativo, a lo mejor no está un poco desfasado de los temas que ustedes trabajan, pero lo importante o lo que nosotros consideramos acá importante es compartir con ustedes hallazgos de nuestras investigaciones porque tratamos de divulgar nuestros trabajos, ¿no? Entonces agradecemos mucho el espacio y sin mayor preámbulo vamos a dar inicio, ¿no? Este trabajo al que hemos titulado Caracterización de las Estrategias de Posicionamiento Internacional de las Universidades Chinas y Mexicanas, un análisis comparativo. Les adelanto así muy brevemente. Lo que hicimos fue, pues es un trabajo bastante arduo, extenso, en donde comparamos a ambos países y obtuvimos por ahí una serie de recomendaciones o mejores prácticas para México, en general para todas las universidades, centros universitarios, centros de estudio, en donde pues se forman tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado, como es el caso de esta institución, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio y primero que todo quisiera partir de lo básico, ¿no? ¿Qué son los rankings universitarios? Siempre a lo mejor no estamos tan familiarizados o algunas personas sí, pero para quienes no, vamos a partir de lo básico, ¿no? Y bueno, tomando en consideración este tema, voy a tratar de discernir así muy a grandes rasgos y ser bastante puntual. Los rankings universitarios son básicamente un listado, una tabla en donde vamos a enlistar una serie de instituciones. Ahora, nosotros ahorita estamos hablando de rankings universitarios, es decir, un listado, una tabla que nos muestra las mejores universidades de acuerdo a ciertos criterios, a cierta clasificación, ¿verdad? Pero así como existen los rankings universitarios, podemos encontrar en cualquier otra área, ¿no? Desde a lo mejor, no sé, equipos de fútbol, no sé, un cantante o cantantes de moda. Existen muchísimos listados
¿verdad? Y cada uno con sus propios criterios, pero bueno, el tema que a nosotros nos ocupa el día de hoy son las universidades, ¿verdad? El tema educativo entre México y China, ¿verdad? Entonces, partiendo desde ahí, nosotros podemos entrar a Google, vamos a buscar un ranking universitario y nos van a salir N cantidad de rankings. Aquí lo importante es saber discernir entre qué me sirve más, qué me sirve menos y qué ya de a ti sí no me sirve, ¿no? Que yo es mejor ni siquiera voltear a verlo porque puede llegar a confundirme o puede llegar a ser que yo tenga una mala percepción sobre estos instrumentos, ¿no? Que lo que hacen básicamente es ponernos como una fotografía, un plano de cómo se encuentran las instituciones de educación superior, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que validar o de cierta forma vigilar para saber o tomar a un ranking como, digamos, un instrumento serio o un instrumento que realmente me puede dar información a mí sobre un tema que yo esté buscando, ¿no? Antes de dar pie a esta diapositiva, me gustaría que reflexionemos, pero ¿para qué yo reviso un ranking universitario? A lo mejor ustedes estarán preguntando, ¿cuál es la idea de esto? A lo mejor no lo había escuchado, a lo mejor sí, pero como ¿para qué lo podría yo revisar, ¿no? Acá la idea es que si yo quiero conocer cuáles son las mejores universidades en cierto tema o a lo mejor en cierta carrera, no un tema en particular, sino en cierta carrera o en cierto rubro de los que trabajan las universidades, ¿verdad? No, pues me gustaría saber en cuál universidad hay más prestigio en investigación, o hay más prestigio en docencia, o hay más prestigio en vinculación con la industria, o cuál universidad tiene una mayor tasa de empleabilidad, o cuál universidad tiene, no sé, mayores acreditaciones, por ejemplo, ¿no? Y aquí puede haber un chorro de criterios con los cuales nosotros podemos decir, voy a investigar un ranking sobre este tema. Y hay algunos que manejan todos estos temas en conjunto. Eso es algo un poco más complicado, pero se hace. Es cuestión de, como les decía, ver cuál será más útil que otro para poderlo consultar, ¿no? Y tomar en consideración esa información que me está brindando para mi propia toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿qué debo yo revisarle a esos rankings, ¿no? Primero que todo, digamos que la solidez en la metodología. Como todo, estos rankings tienen una metodología, ¿verdad? Esta metodología va a variar de ranking a ranking. Como les mencionaba, hay algunos que van a situarse en el tema de la investigación o la docencia y de acuerdo a lo que estén evaluando, son los indicadores que van a tomar en consideración, ¿no? Y esa metodología, pues es cálculos literal de que, por ejemplo, no sé, tantos maestros, un maestro tiene tantos alumnos. Supongamos, un maestro atiende a 15 alumnos, ese es un buen puntaje, pero si hay un maestro que atiende 27 alumnos, entonces vamos a sacar porcentualmente y vamos a establecer un puntaje y con base en ese puntaje vamos a ver si se coloca arriba o abajo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de metodología nos estamos refiriendo básicamente a eso, ¿no? ¿Qué métodos están utilizando? Es un cálculo. La periodicidad es el segundo punto, ¿verdad? La periodicidad con la que se publican estos rankings. Esta periodicidad refiere a que se esté publicando, digamos, sin interrupciones, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver un ranking que se publicó, no sé, ejemplo, 2020, 2021, 2022 y desapareció. Y en 2027 reaparece y, ok. ¿Y qué pasó en esta laguna de tiempo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Entonces, cuando se pierde esa periodicidad, también se pierde un poco la seriedad o la credibilidad del ranking, ¿no? Por ejemplo, no sé, el ranking del que vamos a hablar el día de hoy se llama Academic Ranking World Universities y este ranking se publica anualmente desde 2003 y hasta la fecha, o sea, prácticamente ya que 20 años, ¿no? Que se publica y se ha publicado año con año. No podemos decir lo mismo de otro ranking, ¿no? Entonces, digamos que es un punto que nos brinda una mayor seriedad, ¿no? Que sean no lucrativos. ¿Qué significa esto? Que no me cobre a mí porque yo aparezca en ese ranking, ¿no? A mi universidad no me debería de cobrar, porque si me cobra, entonces existe esa posibilidad, estoy diciendo posibilidad, no necesariamente que así sea, de que si yo requiero apoyo en cierto rubro,
para mejorar mis puntajes ahí. Como me está cobrando, pues probablemente me va a echar la mano por ahí, ¿verdad? Entonces eso también puede ser que le robe un poco de credibilidad. Las citas académicas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que sea un ranking utilizado por académicos, ¿verdad? Sí, por la sociedad en conjunto y demás, pero ¿por qué en el sector académico o el sector académico es más importante? Porque nos dedicamos a investigar sobre esto y conocemos sobre este tema, ¿no? Entonces, el hecho de que yo cite un ranking significa que ya he investigado sobre él y que conozco su historial y que conozco sus metodologías y todo esto lo que estamos hablando y me parece bueno y por eso lo cito, ¿verdad? ¿Qué significa una cita? Bueno, que yo lo tome en consideración en algún trabajo, que lo tome en consideración en alguna toma de decisiones, etcétera, ¿no? Y finalmente, el uso de la comunidad en general, que era lo que les mencionaba. Sí, todo el mundo lo puede utilizar, ¿verdad? La información que nos brinda un ranking, pero digamos que jerárquicamente entre la comunidad en general y las citas académicas, digamos que las citas académicas tienen un puntito más a favor, ¿no? Digamos un mayor peso en la seriedad de estos rankings. Entonces, cuando ustedes pretenden revisar algún ranking, les aconsejo que revisen al menos estos 5 puntos, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí nos estábamos refiriendo nosotros a qué es un ranking, ¿verdad? Y qué debo tomar en consideración para decir, voy a analizar este. ¿Ok? Entonces, ahora veamos que a partir, no sé, de la década del 2000, más o menos, surge una creciente tendencia en la aparición de nuevos rankings. Ranking de esto, ranking, y esta misma tendencia a la alza, ¿verdad? Hizo que se empezara a sospechar de la información, así de que, mira, pero acabo de revisar este y ya hay otro, y me dice cosas completamente distintas, entonces, ¿a cuál le hago caso? ¿Verdad? No quiero llegar a confundirme y no quiero basar mi toma de decisiones en algo que probablemente está mal o que probablemente tiene, no sé, ánimos de lucro o demás, ¿verdad? Y que puede sesgar mi toma de decisiones. Entonces, para ello es que surge a lo que se denominó los principios de Berlín. Estos principios de Berlín básicamente son como una especie de institucionalización de los rankings. ¿Qué significa? Que el tema pasó de estar en debate de si me sirven o no, si un ranking te sirve o no para la toma de decisiones, y pasó a ver de los que están, cuáles son más serios y cuáles debería yo tomar más en consideración. Y ya no estábamos diciendo, sirven, no sirven, no, sí sirven, pero ok, de esos que tienes, ¿cuáles te conviene más revisar? ¿Verdad? Y estos principios de Berlín se los voy a platicar así muy brevemente. Digamos que vinieron a institucionalizar, a darle esa validez a los rankings universitarios. Son 16 principios que básicamente nos dicen qué debería ser o qué debería tener un ranking para poder ser validado por estos principios, que digamos que son como una especie, los principios de Berlín como una especie de acreditación de ranking. Si lo tienes o si estás publicado a través de los principios de Berlín, significa que tienes esa habilidad, que eres bueno, ¿no? Es este ranking. Bueno, aquí vamos a dar un repaso así bastante por encimita, ¿no? Para no centrarnos tanto en este tema. Y bueno, aquí en principio nos dice que un ranking tiene que ser de uno o varios enfoques diversos para la evaluación de insumos, ¿verdad? Procesos y productos de la educación superior. Número 1, ¿verdad? Que debe tener esos enfoques. Debe ser claro en su propósito y sus objetivos, ¿verdad? Es algo que debe tener a la vista ahí. Debe reconocer la diversidad de las instituciones y tener en cuenta las diferentes misiones y objetivos de las instituciones. ¿Y a qué me refiero aquí con este punto? ¿A qué se refieren los principios de Berlín con este punto? No podemos calificar o medir con la misma vara, como decimos, ¿verdad? No podemos medir con la misma vara a una institución que es a lo mejor de absorción de demanda. Pensemos nosotros en una institución como la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Es una institución de calidad, sí, pero es de absorción de demanda. ¿Qué significa esto? Que va a tratar de acoger a la mayor cantidad de estudiantes posible. ¿Sí? Mientras más estudiantes pueda matricular, mejor. Pero existen otras universidades, a lo mejor de tipo elitista, en donde debes cumplir con ciertos requisitos de promedio, de recursos, etcétera. Es decir, sus misiones o sus objetivos son distintos
Y los rankings deben poder diferenciar estas instituciones. Y como mencionaba, no medir con la misma vara, porque al final van a decir, oye, pues es que esta parece muy bien calificada y esta no, pero porque esta no está persiguiendo los mismos objetivos. Entonces debe tener esa objetividad, ¿verdad? Muy bien. Deben proporcionar claridad sobre la gama de fuentes de información para clasificaciones y los mensajes que genera cada fuente. ¿Qué significa esto? Bueno, que para poder nosotros tomar en consideración un ranking, el ranking debe decirnos, ah, mira, esta información la tomé de la web, la tomé de Google Académico, la tomé de ResearchGate. Nos debe dejar claro cuáles son sus fuentes de información, ¿verdad? También debe especificar los contextos lingüísticos, culturales, económicos e históricos de los sistemas educativos que se clasifican. Hay sistemas educativos más jóvenes que otros. Por consiguiente, los más jóvenes tendrán una desventaja frente a los que ya se han desarrollado y que son un poco más sólidos, ¿verdad? Sobre todo los sistemas educativos, por ejemplo, de países europeos, que es donde tuvieron sus inicios las universidades. Continuar. Debe ser transparente, dice, en cuanto a la metodología. ¿Qué significa esto? Que nos deben publicar, literalmente la metodología nos la deben publicar de modo tal, perdón, que podamos nosotros replicar esta metodología. Una disculpa. También debe elegir sus indicadores de acuerdo a su relevancia y validez, ¿verdad? Debe medir los resultados con preferencia a los insumos siempre que sea posible. Debe hacer que los pesos asignados a los distintos indicadores destaquen y limiten en ellos. Debe prestar atención a los estándares éticos, muy importante. Debe utilizar datos auditados y verificables, también súper importante. Se deben incluir datos que se recopilen con procedimientos adecuados, aplicar medidas de aseguramiento de calidad, etcétera, ¿no? Vamos a continuar. Lo que nosotros presentamos el día de hoy, bueno, que presento yo a nombre del equipo, como les mencionaba el doctor Ávila y su servidora, es un análisis que se hizo entre universidades chinas y mexicanas. Para esto se revisó, como les mencionaba, el Academic Ranking World Universities, que se publica desde el año 2003. Bueno, nosotros para hacer este estudio tomamos en consideración los últimos, bueno, no son los últimos 10 años, sino un periodo de 10 años, del 2011 al 2021. Para esto, lo que nosotros hicimos fue un comparativo, ¿verdad? De qué universidades chinas participan en ese ranking y qué universidades mexicanas. Solo que aquí en este punto existen dos variables muy importantes que pueden hacer que veamos esa diferencia abismal que vamos a observar ahorita en la siguiente tabla entre México y China. Una de ellas es que este ranking, aquí tenemos las siglas, el Academic Ranking World University o ARWU, está basado o sus indicadores tienen un sesgo muy importante, muy notable hacia el tema de la investigación. Como les mencionaba al inicio, cuando nosotros hablamos del trabajo de las universidades, tenemos tres funciones sustantivas o tres grandes rubros. Digamos que el más importante en ese orden jerárquico es la docencia. El segundo es la investigación y el tercero es la extensión, ¿verdad? O se le llama extensión o se puede llamar también vinculación, que es el trabajo que hacen las universidades hacia la industria, hacia el gobierno, hacia la sociedad. Entonces, en ese sentido, este ranking particularmente, ay, perdón, me está traicionando la garganta aquí, estoy tomándome un tecito, pero la verdad que se me está complicando. Una disculpa para quienes nos están siguiendo ahorita. Entonces, este ranking tiene un marcado sesgo hacia el tema de la investigación y eso lo vamos a ver aquí en esta tabla. Fíjense bien, ¿cómo es que según este ranking se mide la calidad de la educación? Es decir, que para este ranking, que una universidad sea
de calidad en educación significa que sus alumnos, ¿verdad? Los alumnos de esta institución hayan ganado premios Nobel o medallas Fields. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? La calidad ellos le llaman calidad en facultad o calidad de la escuela, ¿no? Algo así. Significa o se mide a través de también el hecho de que ganemos premios Nobel o medallas Fields, ¿verdad? Pero no referido a los egresados, a los alumnos, sino a los trabajadores. Y también nos hace referencia a los investigadores altamente citados, ¿verdad? En la web de los académicos, ¿cuáles son los más citados, ¿no? Los que mayor cantidad, así literal, cantidad de citas tienen. Entonces, hasta aquí, si nos fijamos, para poder nosotros obtener un premio Nobel o una medalla Fields, que es la que se entrega a los expertos en matemáticas, ¿verdad? Para poder nosotros acceder a esos premios o honores, pues necesitamos obviamente hacer un trabajo de investigación muy arduo que me permita a mí decir, pues es una persona que merece un premio de esta naturaleza, ¿no? Entonces, desde aquí, desde el primer indicador, hay un sesgo hacia la investigación. Luego, nos dice el resultado en investigación. Que se tengan artículos publicados en Nature y en Science, ¿verdad? Que son dos de las revistas donde se publican, digamos, el top del top, ¿no? Y después tenemos el rendimiento per cápita, ¿verdad? Tenemos los artículos indexados, que se publiquen artículos indexados, y el rendimiento per cápita, es decir, cuántas publicaciones se tienen por trabajador, por profesor. Entonces, si se fijan básicamente todos los indicadores, no voy a decir que algunos, sino que prácticamente todos, ¿verdad? Están orientados hacia el tema de la investigación. Entonces, eso es una de las dos cosas que yo les mencionaba, por las cuales vamos a encontrar esa gran diferencia entre China y México, ¿verdad? Porque las universidades chinas tienen un claro sesgo hacia la investigación y las universidades mexicanas estamos más bien orientadas al tema de atender las problemáticas locales. ¿Qué es mejor? Yo les diría, las dos cosas son mejores si nos pusiéramos a analizar. Oye, pero es que esa investigación es bueno. Sí, sí es bueno. Y atender las problemáticas locales, sí, también es muy bueno. ¿Cuál de las dos es más bueno? Es que depende del contexto del que estemos hablando. No es que diga o que yo venga a recomendar aquí, México deja de hacer eso y ponte a hacer investigación. No, de ninguna manera. Sino que podemos a lo mejor observar mejores prácticas de que se hace en otro lugar sin perder de vista, obviamente, nuestro propio contexto. Muy bien. Aquí tenemos esta otra tabla que nos muestra, a ver, no se alcanza a ver aquí 2021, pero nos muestra aquí a los dos países, China, México, y nos muestra en este periodo de tiempo, ¿verdad? Año con año, cómo han ido avanzando el número, cantidad de universidades que aparecen en este ranking, ¿verdad? Entonces aquí, como ustedes pueden observar, pues empieza la cosa ahí a ponerse medio rara y no necesariamente en beneficio nuestro, ¿no? Sino más bien de China. Entonces, en 2011, tenemos que China ubicaba a 35 universidades en este ranking y México solamente tenía una. Seguramente ustedes se imaginan que es la UNAM. Pues sí, sí es la UNAM, ¿verdad? 2012, fíjense cómo se incorporan 7 universidades de un año a otro. México continúa con una universidad. Hasta 2016, aquí vemos ya 54 universidades chinas, solamente una mexicana, ¿verdad? Y fíjense en 2017 cómo se dobla la cantidad de universidades chinas. ¿Qué pasó ahí? Ustedes se preguntarán, oye, pero 54, el doble serían ¿qué? 108. Lo tenemos 102. se fueron prácticamente más del doble, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Tranquilos, no se asusten. Lo que pasó es que hasta 2016 se publicaban las 500 mejores universidades del mundo. Y a partir de 2017 se publican las 1000 universidades, mejores universidades del mundo. ¿Qué significa?
que hubo mucho más oportunidad de que otras instituciones, no solamente China, sino también de otros países, se incorporaran a este ranking, ¿verdad? Porque en lugar de tener un límite de 500, ahora tenemos un límite de 1000. Entonces tenemos mucho más espacio donde ubicar a universidades, y obviamente China pues aprovecha este espacio, digamos, ¿verdad? Y en el caso de México se incorpora otra universidad más. ¿Cuál creen ustedes que es esta que está aquí? Ya teníamos a la UNAM. Se incorpora el Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad? Estas son las dos instituciones, aquí la tenemos. Puse aquí como las primeras 10 universidades chinas como un dato adicional, pero realmente como podemos ver son 168, eso hasta el año 2020, 2021, no sé por qué no se alcanza a ver aquí, queda un poquito bajito, pero obviamente para 2023, que ya estamos ahorita en 2023, se espera obviamente que este número siga creciendo. Eso sí es importante lo que voy a mencionar. Mientras más crece el número de universidades chinas, significa que universidades de otros países están saliendo, porque siguen siendo ahora sí las mismas 1000. ¿Sí? Entonces, aquí lo que pasa es que muchas universidades entran y salen, pero este fenómeno no es tan común en este ranking particularmente. Si de aquí sale una universidad, vamos a encontrar difícil el hecho de que vuelva a ser publicada por la metodología precisamente. Hay otros rankings, no sé, hablamos del Times Higher Education, hablamos de muchos otros rankings en donde, un año sí, un año no, y no significa que un año soy de calidad, un año no soy de calidad, no es esa la dinámica, ¿no? Muy bien, les mencionaba los nombres de las universidades. Y ahora, con base en estos números que estamos viendo aquí, que decimos, oye, pues sí, para empezar es bastante la diferencia entre ambos países, pero aparte ha sido un crecimiento muy acelerado de parte de China en estos 10 años. Como podemos ver, México pues sí, dobla la cantidad también. ¿Por qué? Porque teníamos una. O sea, incorporamos o doblamos prácticamente la cantidad. En el caso de China también, pero pues es exponencial, ¿no? Bueno, una de las dos grandes razones que les mencionaba era el tema de la investigación y otro, el número de universidades, ¿no? No vamos a comparar directamente o de una forma, ¿cómo les dijera? De una forma equivalente a México y a China, porque en México pues no existe la misma cantidad de universidades chinas, eso es obvio, ¿no? Entonces, mientras más universidades tengamos, más posibilidades hay de que estas aparezcan, porque somos más simplemente, ¿verdad? Y es una de las cosas por las que esto sucede, pero esto no demerita que ellos son muy buenos, de ninguna manera, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué pasó? Era lo que yo les decía ahorita, ¿no? ¿Qué pasó con China? ¿Qué está sucediendo que incorporan tantas instituciones de un año a otro? Bueno, lo que nosotros hemos analizado, ¿verdad? Hemos detectado algunas estrategias. No sé si alguien de los que estamos aquí en este espacio se dedique a trabajar en esto y que diga, a lo mejor, además de estas estrategias, yo identifico otra, bienvenida, ¿no? Pero bueno, algo de lo que nosotros hemos estado viendo es que China se dedica a crear nuevas universidades, ¿sí? ¿Qué implica esto hasta este punto? Crear nuevas universidades. Que tenemos un gobierno preocupado por aparecer en el plano global de la educación superior a nivel mundial, ¿sí? Tenemos un gobierno que dice, nosotros queremos liderar, competimos directamente con Estados Unidos, competimos directamente con países europeos, hablamos de Alemania, hablemos, no sé, de otros países como Japón, ¿verdad? Países que son potencias, países que tienen, sí, presentan un historial en educación superior, en calidad de la educación superior, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice China? Nosotros tenemos esa capacidad perfectamente de competir con ellos. Entonces, desde el gobierno vamos a generar una política que diga que vamos a crear nuevas universidades, y ahora sí, lo que dice aquí enseguida, con grandes presupuestos, con posibilidades de competir a nivel global, ¿verdad? Vamos a empezar nuevas universidades y van a ser universidades, digamos, superdotadas que nos permitan competir perfectamente con cualquier institución como Oxford, Cambridge, Harvard, ¿verdad?
una universidad de esa talla que nos ponga a nosotros a esa altura, ¿verdad? A China. Muy bien. Tenemos también, tenemos que se transforma a las universidades en centros de élite, lo que yo les mencionaba. Existen universidades de absorción de demanda, pero existen otras universidades de élite. ¿Qué significa una institución de élite? Son aquellas instituciones en donde están los mejores maestros del mundo, los mejores del mundo, pero aparte atienden a los mejores estudiantes del mundo. Es el efecto elitismo. Entonces, los buenos están entre los mejores, ¿sí? ¿Es bueno? Sí, sí es bueno, porque ahí digamos que tenemos mayor posibilidad de explorar temas de investigación ya bastante a fondo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de nuestras universidades, pues sí hacemos trabajo de investigación, pero carecemos de recursos, carecemos de tiempo y no podemos competir con centros de élite que están dedicados exclusivamente a eso y que aparte cuentan con los recursos. Es muy difícil, por no decir que imposible competir con ellos, ¿verdad? Entonces, esta es otra estrategia, ¿verdad? Primero, crear nuevas universidades. Otro, las que ya están transformadas en centros educativos de élite, ¿verdad? Fusionar instituciones con el objetivo, de que en suma puedan fortalecer sus indicadores y competir de mejor manera. ¿Qué significa? Que si tenemos 2, 3 instituciones que tienen buenos indicadores, si los unes, los fusionas y creas de esos 3 una sola universidad fuerte, poderosa, pues va a competir obviamente porque va a sumar los indicadores de los 3. Supongamos que en cada institución había, no sé, 5 premios Nobel trabajando. Si fusionas a las 3, ahora tienes 15. Eso está bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Generamos y transformamos o generar y transformar a las instituciones con un sesgo hacia la investigación, rubro de especial importancia en los indicadores calificados por ranking, lo que les mencionaba también hace un rato, ¿no? Entonces, digamos que darles como ese sesgo, ¿no? Hacia la investigación, particularmente ya no hay una mejor forma de explicar. Contratar profesores ganadores de premios Nobel y medallas Fields, lo que incrementa la posibilidad de que se tengan egresados potenciales a ganar estos mismos premios, ¿no? O sea, si somos nosotros educados o recibimos cátedra de personas de esta talla, ¿verdad? Ganadores de premios Nobel, pues eso abre la posibilidad de que nosotros eventualmente podamos llegar a obtener estos mismos premios, ¿no? Entonces, eso es algo que apoya a que las universidades se fortalezcan frente a otras. Sí, necesariamente así es. ¿Ok? Esto en cuanto a China. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda, volteamos a ver a México. No me gustaría que lo veamos como un panorama desalentador, sino más bien desde una perspectiva de qué está haciendo México como un esfuerzo de un país, es cierto, en vías de desarrollo, como China, pero también un país que tiene un contexto muy distinto y un contexto muy aterrizado que trata de, antes de salir al exterior, y que no digo que eso sea malo de ninguna manera, pero antes de salir allá, vamos a arreglar. Entonces, como les mencionaba, ¿qué es mejor? Ambas cosas son mejores, son buenas. Pero vamos a ver qué es lo que tiene México. En México se crearon universidades con el objetivo de atender las problemáticas locales. Número 1. De hecho, si ustedes se han puesto a revisar o han estudiado en otra institución antes de llegar a estudiar un posgrado aquí, ¿verdad? A lo mejor se darán cuenta que decimos, pues allá en un poblado muy alejado o en la periferia van a abrir o abrieron una universidad. El objetivo de eso es efectivamente generar desarrollo en esa zona, ¿verdad? Recoger las problemáticas locales y atenderlas a través de los estudios que se hacen en esa institución, y eso es muy bueno, ¿verdad? Pero es una estrategia de México que es muy distinta a decir, no, vamos a dejar de lado esto porque queremos internacionalizarnos. Entonces, yo diría que México hace las cosas bien en ese sentido, pero vamos por otro camino, pues. Somos una herramienta que se abre así, no vamos hacia el plano internacional, ¿verdad? Muy bien. Las universidades se transforman en centros educativos de absorción de demanda.
lo que les mencionaba hace un ratito. Hay que educar a la mayor cantidad de gente posible y se nos exige, ¿no?, a las instituciones que tengamos un mayor espacio para las matrículas, sobre todo de nuevo ingreso. Y cuando ya ingresaron a la institución, se nos pide también que tratemos de minimizar la deserción. De que, ok, entraron 10 muchachos y tenemos una tasa de deserción, no sé, del 4 o 5%, pues estás hablando de que se fueron la mitad prácticamente, ¿no? Perdón, del 50%, estás hablando de que se fueron la mitad. Entonces te quedan nada más 5 o 6 muchachos. Ok, aquí el objetivo de las instituciones mexicanas es que se vayan los menos posible, que se gradúen la mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces, eso es otra de las estrategias en México. La calidad de las universidades mexicanas es basada en gran parte en instrumentos que miden la gestión, dejando en segundo plano los outputs o los resultados, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver que para México es muy importante el papeleo. Somos como muy, ¿cómo lo podríamos decir? Pues burocráticos, yo creo que sería una buena palabra. Somos muy burocráticos, que nos gusta las firmas, los papelitos, y que eso es algo muy, muy, muy común en las instituciones. Eso sí, no es tan bueno, ¿verdad? Porque estás desgastando a tu personal en tener allí, no sé, agrandar esos procesos de gestión en lugar de adelgazarlos. No sé, si nos pusiéramos nosotros a hacer algunos estudios y a tratar de aterrizar, yo sé que son dos escuelas de pensamiento completamente distintas o dos realidades completamente distintas, pero si nosotros tratáramos de aterrizar un poco las metodologías que se aplican en la industria para adelgazar procesos, que se aplicaran en las instituciones educativas, creo que eso sería muy bueno. Se puede, sí se puede. Nosotros lo hemos hecho incluso en UABC. Hemos trabajado esos procesos más bien esas metodologías para adelgazar procesos y sí funcionan. Dan muy buenos resultados, pero no sé por qué en México eso es como el pan de cada día, ¿no? Llenar formatitos, firmas, etcétera, permisos, bueno. Existe poco fomento a la movilidad internacional de maestros y estudiantes, en gran medida por la limitante de los presupuestos. Entonces, algo que no he mencionado sobre las universidades chinas es que se tiene una política de recibir estudiantes internacionales, pero emitir estudiantes internacionales también. Y entonces no es nada extraño que en universidades de las grandes universidades, ¿verdad?, las de mayor calidad, haya muchos estudiantes chinos que van o a hacer una movilidad o a estudiar ahí y regresan a China. Pero aparte, China dice, ok, yo quiero que mi gente vaya y se forme en aquellas grandes instituciones que son de muy buena calidad, pero también quiero formar gente que viene de otros países, porque al final se tiene esa idea de que los estudiantes de movilidad o los estudiantes internacionales, ¿verdad?, fungen como una especie de embajadores entre países, ¿verdad? En el sentido de que van, viven una buena experiencia y cuando regresan a su país llevan esa buena idea, ¿no? De que en China me fue muy bien, me atendieron muy bien, y trato de regresar o trato de reproducir lo que yo aprendí allá. Y es una forma en la que China se va extendiendo también, pero que también recibe información del exterior, ¿verdad? A través de sus estudiantes. ¿Qué más? Los profesores mexicanos solo se cargan de actividades administrativas y de gestión, se sobrecargan de actividades administrativas y de gestión, lo que reduce su potencial de investigación. Y esto es una realidad que vivimos los profesores en México, en donde hay muchísimo trabajo que hacer porque tenemos también muchísimos estudiantes y entonces vamos dejando un poquito de lado siempre el tema de investigación, cosa que eso sí no es muy bueno, porque la medida en la que un profesor investiga va a tener una mejor cátedra también. Entonces, no solo, más allá de sumar los indicadores y decir que están haciendo investigación, pero aparte son altamente citados en la comunidad académica, son un referente en X tema, ¿verdad? Aparte de eso, en la medida en la que un profesor investiga, un profesor o ese profesor va a fortalecer su cátedra, su trabajo, ¿no?, frente al aula, y va a formar también mejores recursos humanos. Entonces, eso es algo que deberíamos, pues, hacer un esfuerzo ahí, ¿no?,
virar un poquito más a que el profesor. Bueno, entonces haciendo ya este comparativo, como les menciono, es un trabajo bastante amplio el que tenemos detrás de esto, de poder llegar a estos 5 puntitos en China y a estos 5 puntitos en México. Es un gran trabajo lo que hay detrás. Y bueno, para esto, o como resultado de esto, hemos detectado estos puntos que nosotros ofrecemos como mejores prácticas para México. El punto número 1 es lo que mencionaba hace un momento, es acerca de la movilidad estudiantil. Fomentar la movilidad estudiantil. Y aquí, de verdad, la principal limitante son los recursos, 1, y 2, los idiomas. Nuestros estudiantes en México hablamos español y siempre vamos a tratar de irnos por comodidad muchas veces, ¿verdad?, a otro país de habla hispana. Entonces, deberíamos hacer ahí un esfuerzo en donde tratemos de que los estudiantes hagan una movilidad, pero también a países donde se hable cualquier otro idioma que no sea el español, ¿verdad? Es tratar de fomentar la movilidad en los estudiantes, tratar de fomentar la movilidad en los docentes. Y aquí, sí, también una barrera de idioma, también una barrera de recursos, sin duda, pero sobre todo que carecemos de profesores, ¿no? Y si encima de todo lo mando al exterior, pues me voy a quedar sin un maestro un semestre, un año, dependiendo del periodo del que se trate, ¿no? Pero lo que no estamos visualizando, lo que perdemos de vista es que cuando ese maestro regrese, va a tener mucha más experiencia, ¿verdad? Y va a tratar de hacer las cosas distintas, tratar de hacer un aporte a la institución estando un semestre, un año fuera del país, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Debemos apostar por la generación de redes internacionales de investigación. Este es un punto que a lo mejor no requiere tanto esfuerzo porque afortunadamente una de las grandes herencias que nos dejó la pandemia, ¿verdad?, del COVID, pues fue esa digitalización de todo, pero aparte pues, que nos podamos comunicar y trabajar sin ningún problema en línea. Entonces, nosotros podemos estar aquí. De hecho, tenemos redes de investigación con profesores de Colombia, de Chile, de España. Estamos trabajando para fortalecer redes con China también. Y no hemos ido para allá. Entonces, es algo que nos fortalece, digamos, o una ventaja que tenemos ahora con el uso de las redes y de los sistemas, ¿verdad?, para poder trabajar. Internacionalizar la investigación a través de las publicaciones. Tratar de publicar, ya no en nuestras propias revistas, no digo que eso sea malo de ninguna manera, pero que nuestras revistas puedan recibir trabajos del extranjero y a su vez nosotros enviar nuestros trabajos hacia el extranjero, ¿verdad? Tratar de internacionalizarlos, internacionalizarnos en ese sentido y de publicar en otros idiomas, ¿no? Particularmente el inglés, la ciencia se escribe en inglés, y es algo a lo que no deberíamos rehusarnos, sino tratar de hacer un esfuerzo y subirnos a ese tren. ¿Qué más? Incrementar los presupuestos para la investigación, pues eso ya no es chamba de nosotros, ¿verdad? Es de las autoridades, que en esa distribución de recursos, pues que hagan un colchoncito un poquito más grande para investigación. ¿Para qué se requiere? Para hacer trabajo de campo, se requiere para comprar bibliografía, para comprar software que se requieren para hacer estos trabajos, materiales para laboratorio, un chorro de cosas, publicar. Todo eso requiere dinero, ¿verdad? Si nosotros necesitamos 3 becarios para hacer un trabajo de investigación, para que ellos vayan a hacer trabajo de campo, los 3 becarios necesitan una beca. ¿Y de dónde vas a sacar esa beca? Muy bien. Mejorar la calidad de las publicaciones para lograr una mayor influencia en la comunidad académica reflejado en el número de citas, ¿verdad? Tratar de publicar nosotros con mayor calidad para obtener también, o tratar de influenciar a investigadores de otros países y con ello obtener mayores citas. Generar convenios con instituciones de clase mundial. Esto es como que no colgarte de la fama, pero acercarte a las grandes instituciones, porque eso va a hacer que generemos pues más redes. No hay otra forma de explicar esto, mayores redes,
Y teniendo más redes, nosotros vamos a tener más posibilidades de relacionarnos con otras instituciones, ¿verdad? Y eso es bueno. Brindar a los profesores un espacio físico y en tiempo para dedicación exclusiva a la investigación, ¿verdad? Un espacio en donde se pueda llevar a cabo el proceso de investigación. Esto es algo complicado en el sentido de que necesitas concentración, necesitas revisar bases de datos, necesitas revisar artículos, un chorro de cosas que si, bueno, tienes a 2, 3 personas por un lado, pierdes esa concentración y entonces es más difícil hacer el trabajo, ¿verdad? Un espacio físico, pero aparte el tiempo. Porque a lo mejor estamos aquí ahorita haciendo, no sé, leyendo un artículo, híjole, tengo que salir volando a clase y regreso, voy a una reunión, entonces el tiempo también es muy importante. Proporcionar condiciones para que los profesores puedan calificarse en sus áreas. Es decir, brindar a los maestros esa posibilidad de que sigan especializándose, de que sigan estudiando, que se califiquen, que obtengan mayores credenciales en su área particularmente, ¿verdad? Que se especialicen. Eso es algo que en México nos hace mucha falta y que hemos detectado que en China eso es algo bastante común, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, los profesores en China se dedican únicamente a hacer trabajo de docencia y trabajo de investigación. Entonces, el trabajo de investigación es para la docencia y es algo que converge en un punto y fortalecen al profesor, ¿verdad? Para poder dar clase necesito hacer investigación y yo investigo para dar clase. Es un causa-efecto, ¿verdad? Pero aparte de esto, están en constante preparación. ¿Por qué? Porque se les otorga las facilidades, el tiempo, los recursos. Obviamente estamos hablando de contextos distintos en donde a lo mejor ellos tienen mayores recursos que nosotros, ¿verdad? Y nosotros anhelamos a lo mejor una beca para seguir estudiando, no sé, una especialidad, un diplomado, lo que sea. Y a lo mejor eso para nosotros no es tan sencillo de obtener, pero creo que sí daría como ese plus a los profesores mexicanos, ¿no? Entonces, pues por el día de hoy es la información que queríamos compartir con ustedes. Repito, yo a nombre del equipo que conformamos con el doctor Luis Ávila. Y bueno, aquí dejamos esta primera diapositiva. Daniela, muchas gracias. Al contrario, doctora, muchísimas gracias. La verdad, muchas gracias por la plática, muy interesante. Como siempre, tratamos de que sean temas de comercio exterior y aduanas, pero a veces también hay estos temas de toque humano que nos ayudan a compartir estas experiencias y a seguir aprendiendo. Así que muchísimas gracias por el trueque del día de hoy. De parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque, le queremos dar este reconocimiento virtual a la doctora Carolina Sayas por hacer un trueque en la plática virtual con el tema caracterización de las estrategias de posicionamiento internacional de la Universidad China y Mexicanas, un análisis comparativo firmado por el doctor Octavio de la Torre y su servidora. Muchísimas gracias, doctora. Y Muchísimas bueno, gracias, Daniela. Tenerla aquí haciendo un trueque.